Bueno, mientras se van incorporando las otras personas, queremos darle la bienvenida a todos los que están conectados en este momento. Buenos días para los que son de Costa Rica y los que nos ven en diferido. La charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, las preguntas quedarán para el final de la conferencia, por lo que es importante que las vayan colocando en la pestaña de preguntas y respuestas. Y al finalizar la conferencia, doña Paulina va a contestarlas en vivo. Entonces, para que tengan en cuenta que cuando tengan alguna consulta, pueden escribirla de una vez. También es importante, el Colegio de Ingenieros Civiles les realiza un certificado de participación, por lo que es importante que nos coloquen el nombre completo para que así aparezca su certificado. Ahora bien, voy a presentar a nuestra panelista del día de hoy, Paulina Herrera. Es ingeniera civil estructural con más de 16 años de experiencia en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios, en específico de ingeniería estructural y geotécnica. Los últimos 12 años, principalmente, se ha dedicado al diseño e instalación de tabla estaca de acero, dando soporte técnico a empresas constructoras, empresas de ingeniería, entidades gubernamentales y mandatos de distintos proyectos, en gran parte del Centro y de Sudamérica, para proyectos de energía, infraestructura, minería, portuarios, etc. Dentro de las labores desempeñadas por Paulina se incluye además presentaciones técnicas a contratistas, instalaciones, estudiantes, me imagino que capacitaciones a estudiantes, entre otros, y apoyo técnico durante la instalación en el sitio de la obra. Se ha desempeñado como ingeniero de proyectos en proyectos relacionados con el área industrial, principalmente relacionados con el diseño y el análisis. Ahora bien, le doy la palabra a Paulina Herrera para que inicie la conferencia. Adelante, Paulina. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación. ¿Se puede ver entonces la pantalla? Vamos a iniciar. Bueno, ustedes ya me conocen, soy Paulina Herrera y me gustaría primero que todo comentarles un poco de lo que es nuestra empresa. ArcelorMittal es la siderúrgica más grande del mundo y está presente en más de 60 países con más de 200.000 empleados. En general, bueno, los últimos años ha producido alrededor de 100 millones de toneladas al año y su mercado es el automotriz, de la construcción, electrodomésticos, envasados, etc. La división en la que nosotros trabajamos es la de fundaciones, cuyas oficinas centrales se encuentran en Luxemburgo, que es el mismo lugar en donde se producen nuestras tablas estacas. Y la región a la que nosotros pertenecemos es la de Centro y Sudamérica, costa oeste, donde tenemos oficinas y stock en Panamá, desde donde se maneja todo lo que es Centroamérica y el Caribe. Además tenemos stock actualmente en República Dominicana. También tenemos oficinas en Colombia y tenemos stock en el lado Atlántico y lado Pacífico. Tenemos oficinas comerciales en Perú, desde donde se maneja también Bolivia y Ecuador. Y tenemos stock en Perú. Y adicionalmente la oficina de Chile, donde también tenemos stock. Acá además estoy yo, que soy parte del departamento técnico. Y está todo lo que es la oficina de finanzas y la parte comercial. Los productos que ofrecemos son principalmente tabletacas laminadas en caliente, tabletacas conformadas en frío, tubos para fundaciones y camisas metálicas, perfiles para fundación HP y sistemas de anclajes, entre otros. Ahora, nosotros, si bien nuestra
objetivo es vender ciertos productos de acero, como es los que vimos. ¿Por qué tenemos departamento técnico? Bueno, el objetivo de tener departamento técnico es que nuestras soluciones y nuestros productos se utilicen de la manera adecuada. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos este departamento técnico que está en Santiago, donde estoy yo, en Chile. Además hay otro en Brasil, donde tenemos algunas personas en Sao Paulo y otros en Belo Horizonte, y además está el departamento técnico de Luxemburgo. Nosotros estamos en permanente comunicación, tratamos de dividirnos, digamos, las distintas regiones, por eso desde acá de Santiago normalmente se ve todo lo que es Centroamérica y el Caribe, además de costa oeste de Sudamérica. Y lo que nosotros hacemos principalmente es desarrollar soluciones a medida para nuestros clientes. Además, manejamos diferentes software específicos para el cálculo de estructuras de tablas tacas. Y lo que hacemos además es a través de estos software, que serían el Rido y el Retain, y además, bueno, en Luxemburgo tienen una licencia de Plaxis, lo que hacemos es tratar además de optimizar los diseños para que finalmente el costo de la solución sea lo más económico posible y que funcione, ¿cierto? Entonces, las estructuras que principalmente diseñamos son estructuras de fundaciones y de contenciones, fundaciones y contenciones compuestas por tablas tacas. Además, realizamos asistencia técnica durante toda la ejecución de la estructura e incluso después de la obra, y muchas veces vamos a terreno. Hacemos dimensionamiento preliminar del equipo de Inca e incluso podemos realizar planes de Inca. Todo esto entonces con el objetivo de que nuestras soluciones se instalen, se diseñen de la forma adecuada. Con respecto a las tablas tacas, me imagino que la mayoría ya las conocen, pero para aquellos que quizás no están tan familiarizados con ellas, les voy a dar una pequeña explicación. Bueno, las tablas tacas son un conjunto de perfiles conectados entre sí, destinados a contener, ya sea de forma temporal o permanente, cortes verticales de suelo que no son capaces de sostenerse por sí mismos. También pueden usarse como contención de agua o de rellenos, permitiendo realizar excavaciones de cualquier tipo. Además, existen en diferentes formas y tamaños, así como materiales. Hoy día podemos encontrar de acero, de hormigón, de plástico o vinilo, de fibra de vidrio y de aluminio. También existen de forma más artesanal las de madera, pero las más utilizadas son las de acero. ¿Por qué? Porque son las más resistentes, tanto a las cargas de Inca como a los empujes de suelo, e incluso pueden soportar cargas verticales. Bueno, aquí podemos ver nuestro vasto surtido de los diferentes tipos de tablas tacas. Tenemos las tipo Z, desde una Z12, 12700 hasta la Z50, 52700. Para que tengan una idea, el número que aparece acá al lado es un factor del módulo elástico, módulo de sección elástico de la tabla estaca. Entonces, por ejemplo, esta Z12 quiere decir que tiene 1200 centímetros cúbicos por metro de módulo de sección. Entonces podemos ir desde una tabla estaca que tiene 1200 centímetros cúbicos por metro de módulo de sección hasta de 5000 o 5200 centímetros cúbicos por metro de módulo de sección. Lo mismo con las tablas tacas tipo U. Tenemos, imagínense, GU6, GU7, hasta las PU32. Entonces vamos de 700 centímetros cúbicos por metro hasta 3200 en este tipo de sección. Y luego ya cuando necesitamos algo más robusto, nos vamos a los sistemas combinados, en donde tenemos tabla estaca con perfil H, perfil de cajón con tabla estaca y tubo con tabla estaca.
Entonces aquí podemos llegar a módulos de sección mucho más altos. Luego están las tablas estacas tipo plana, que funcionan por resistencia en la junta, atracción por resistencia en la junta, y estas se utilizan para formar celdas circulares, otro tipo de estructura, pero los vamos a ver más adelante. Con respecto a las aplicaciones de nuestros productos y soluciones, estas son diversas. Como mencioné antes, cualquier tipo de excavación se puede realizar con tabla estaca. Cualquier tipo de contención se puede realizar con tabla estaca. Y aquí vamos a empezar a ver entonces un video de una ciudad hecha, construida con tabla estaca. Podemos ver entonces islas artificiales realizadas con tabla estacas, rompeolas realizadas con tabla estacas, excavaciones temporales, que es lo más típico porque en el fondo es algo que se usa más recurrentemente para diversos tipos de proyectos. Pilares de puente, protecciones de pilares de puente, también estribos de puentes se pueden realizar con tabla estacas, obras ambientales como lagos artificiales, también pilares de puentes, reservas de agua, obras sanitarias como por ejemplo la contención de residuos en un vertedero para que no se contamine el suelo que está alrededor de esto, ya que la tabla estaca es impermeable. Puertos y bahías se pueden realizar con tabla estacas, de hecho son las primeras aplicaciones. Ríos y canales, obras viales, túneles, obras de energía y de minería. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunas obras que ya están construidas hace mucho tiempo, el paso a desnivel de calle 94, luego les voy a mostrar un video de esto, obras ferroviarias en Brasil, el metro de Río de Janeiro, pasos bajo nivel en el aeropuerto de Congonhas en Sao Paulo, y así muchos proyectos. En proyectos de energía, bueno, lo que es tubos, tenemos las fundaciones de torres de alta tensión. Está en Perú la central térmica de Chilca. Esta es una estructura temporal que se realizó para hacer la excavación y enterrar una tubería hacia el mar. Acá además vemos lo que es la hidroeléctrica Oxec en Guatemala. En este caso son celdas circulares que se realizaron. Estas son las celdas que se realizan con las tablas estacas planas. En este caso se construyeron estas celdas circulares para desviar el río y poder construir esta zona en seco. Luego, entonces, se movieron estas celdas circulares hacia el otro lado y se terminó de construir lo que es la hidroeléctrica. Empresas y canalización, tenemos bordes costeros en Chile, en Valdivia, en Constitución. Además tenemos protección de márgenes de río, ya vamos a ver un poquito más en detalle de esto en Perú. Protecciones contra inundaciones en Colombia. Todos estos problemas del calentamiento global que estamos ayudando a mitigar con todo lo que es las tablas estacas. Acá vemos entonces el proyecto de La Pastora, de la protección de margen de este río en Perú. Este proyecto fueron más de 10.000 toneladas de tubos y tablas estacas vendidos. Aquí podemos ver, son unos espigones que se construyeron hacia el río para poder bajar la corriente del río, desviar un poco la corriente y además acumular material en esta zona, material que se había erosionado y estaba en peligro de destrucción toda esta población y además una carretera que pasaba por acá. Esto ya lleva más de 7 años funcionando y si podemos ver incluso en Google Earth, se puede ver que esta zona ya está con material, suelo ya se ha sedimentado
incluso se han formado especies de playas y se ha llenado con vegetación. ¿Tá? Ha funcionado muy bien este proyecto. El borde costero Constitución, debido a las marejadas, entonces hay una constante socavación en la costa de Chile y por esto es que se realizó este proyecto de protección del borde costero. Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo está funcionando el paso bajo nivel de Colombia en Bogotá. Es el paso bajo nivel calle 94 que ya les mencioné. Todo esto que vemos al costado son las tablestacas. Y este proyecto también debe llegar alrededor de 6, 7 años funcionando. Una de las mayores dificultades de este proyecto es que por una zona que se veía ahí en el video, pasa la línea de un tren, por lo tanto las cargas verticales son inmensas. Ahora, en lo que es proyectos temporales, tenemos aquí otro proyecto en Colombia. Este proyecto se utilizaron tablestacas para la construcción de estos pozos. Estas tablestacas me parece que eran AZ14-700. Habían unas más grandes también. Aquí podemos ver cómo están instalando las tablestacas, soldando algunas zonas. Estas tenían 14 metros de profundidad y se dispusieron de estas especies de anillo que eran las que funcionaban como puntales para darle mayor apoyo y rigidez a la tablestaca y que obtuviéramos una tablestaca más pequeña. Aquí podemos ver entonces cómo se está hincando estas tablestacas y aquí podemos ver este tipo de anillo, digamos, o de puntales que además funcionó como guía de hinca para las tablestacas. Se utilizó entonces un martillo vibratorio que podemos ver de alta frecuencia que lo que nos ayuda es a reducir las vibraciones y el ruido, y así hay menos impacto en la ciudad, ya que aquí estamos instalando las tablestacas en la mitad de la ciudad. Y aquí, bueno, se puede ver cómo quedó este pozo construido y luego se hizo toda la obra interior. Con respecto al diseño de las tablestacas, vamos a hablar un poquito más, ¿cierto? Ahora, hay diferentes teorías detrás de esto y vamos a irlo detallando. Tampoco voy a entrar tanto en profundidad en la teoría, pero quiero sí darles una pequeña pasada por esto. Bueno, antes de comenzar a hacer un diseño, lo más importante es tener ciertos parámetros esenciales, ya que sin estos podemos hacer un diseño de una estructura que con el tiempo puede fallar, como ven en esta foto, ante las inclemencias del tiempo o por cualquier parámetro que no tomamos en cuenta o que se estimó de forma errada. Entonces, los parámetros que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener lo más parecidos a la realidad posible y en la zona sería, bueno, primero la geometría de la estructura, del suelo además, todo lo que es la batimetría, información de la geometría de los ríos o mares si es que es necesario, los niveles de agua, las cargas. Bueno, nos ha pasado, por ejemplo, en zonas antárticas y árticas en que es necesario ver todo lo que son las cargas de hielo. También los parámetros sismológicos, extremadamente importantes, ya que en nuestra región definitivamente es lo que controla el diseño para estructuras permanentes. Además, los parámetros de suelo son extremadamente importantes. El diseño depende 100%
o 99% de los parámetros de suelo. Si cambian los parámetros de suelo, va a cambiar completamente el diseño, la estructura. Por lo tanto, es muy, muy importante tener esta información. Además, bueno, los niveles de la napa freática, la vida útil, para saber cómo tenemos que calcular la corrosión, para cuántos años. Hay que además saber el entorno en el que nos encontramos para poder determinar cuánta pérdida de espesor por corrosión va a tener la tabla estaca de acero, dependiendo de contra qué está en contacto, ¿cierto? Las restricciones de servicio, límites de propiedad, etc. Ahora, sabemos que las estructuras de tabla estacas son estructuras de suelo, ¿cierto? En donde el suelo actúa tanto como carga como un elemento de soporte. Entonces, es por esto que las propiedades del suelo son predominantes en los resultados del diseño, y mientras más información de suelo obtengamos y más optimizada y confiable va a ser nuestra estructura de tabla estacas. De hecho, el EAU, que son recomendaciones alemanas de estructuras marítimas, recomiendan realizar los ensayos o sondajes cada 50 metros, como vemos en esta imagen, a lo largo de la línea del cable estacado, y entre ellos se requerirían algunas perforaciones secundarias para otro tipo de ensayos. Además, como vemos en esta otra figura, la profundidad de estas perforaciones debería ser de al menos igual a 2 veces la altura de contención de la pared. Entonces, estas exploraciones de suelo, así como también las pruebas de laboratorio, van a permitir al ingeniero que realice el diseño hacer las suposiciones adecuadas sobre las propiedades de suelo. Ahora, idealmente, para realizar el diseño, sería bueno que se entreguen los resultados de los ensayos junto con las recomendaciones del ingeniero geotécnico a cargo acerca de los parámetros de suelo. Además, dependiendo del método de cálculo que utilicemos, es la cantidad de parámetros de suelo que vamos a requerir. De todas maneras, siempre se pueden estimar los parámetros a partir de resultados de algunos ensayos, de descripciones de suelo o de valores de otros proyectos. Esto generalmente se hace cuando estamos en una etapa preliminar del proyecto. Cuando ya vamos avanzando en el proyecto y lo que nosotros queremos es tener una estructura lo más optimizada posible, entonces sí o sí va a ser necesario este informe de mecánica de suelos con los parámetros entregados por el geotécnico a cargo, que serían el ángulo de reposo, el peso del suelo, la cohesión y la estratigrafía. Pero como mencioné antes, si es que estamos en una etapa más preliminar, entonces quizás podemos obtener valores de otros proyectos o de algunos ensayos o de descripciones de suelo. Principalmente, lo que vamos a hablar de diseño ahora va a ser más enfocado a lo que es tablas estacas a flexión, que es lo que vemos en estas figuras, que son las tablas estacas tipo U, tipo Z y las combinadas. Entonces, para esto va a ser necesario tener claro la teoría de los empujes de suelo y también la geometría de la estructura. Hay distintas teorías, ¿cierto?, de empujes de suelo. Está la de Rankine, la de Coulomb, está la de Cacot-Quericel, pero generalmente nosotros tomamos en cuenta más las teorías de Rankine y de Coulomb. Además, es importante considerar el ángulo de fricción entre la pared y el suelo, y generalmente este ángulo, ya que estamos hablando de acero, va a ir entre 1/4 a 2/3 del ángulo de fricción del suelo. Ahora, con respecto a las tablas estacas en sí,
estas pueden ser en voladizo, donde la longitud total de la tabla estaca, esta que vemos aquí, es bastante mayor a esta altura de contención, ya que esta longitud adicional debe quedar empotrada en el suelo para proporcionar la estabilidad de la pared. Generalmente, esta longitud de empotramiento T, que vemos aquí, es alrededor de 2 veces esta altura de contención. Además, la altura de contención para este tipo de estructuras la limitamos a 3 o 4 metros. Y dependiendo del tipo de suelo y de las sobrecargas. Además, vamos a tener grandes deformaciones en el tope de la estructura y grandes momentos en la base. Por lo tanto, va a resultar una tabla estaca bastante robusta. Y es por esto que no vamos a más allá de los 3 o 4 metros. Y también dependiendo de las cargas que tengamos acá o de si tenemos estructuras o algo que no se puede asentar mucho o deformar mucho, también entonces esto nos va a limitar si esta tabla estaca puede ir o no en voladizo, porque la deformación que se va a producir aquí en la tope superior de la tabla estaca puede afectar las estructuras que estén a los lados. Entonces, cuando necesitamos mayor altura de contención, ya va a ser necesario 1 o 2 soportes o anclajes. Y dependiendo de qué tan empotrada quede la tabla estaca en el suelo, van a ser los momentos y reacciones en los soportes. Por ejemplo, si la tabla estaca queda muy empotrada en el suelo, va a ser tal que vamos a lograr desarrollar 2 momentos predominantes y la reacción en el anclaje no va a ser tan grande. Pero claro, la tabla estaca va a ser de una longitud importante. En cambio, si la tabla estaca es un poco más corta y no queda tan empotrada en el suelo, entonces solamente se va a desarrollar un momento predominante que va a ser mucho mayor a estos que teníamos en esta imagen anterior. Y además, la reacción en el anclaje también va a ser mucho mayor. Para tener una idea, cuando ya nos pasamos de la altura de contención 10 metros, entonces ahí vamos a sistemas combinados, donde vamos a necesitar algo más robusto. Antes de eso, entonces, estas paredes son simples, como paredes tipo Z o tipo U. Existen además distintos tipos de arrastramiento o soportes que van a depender de las restricciones o del método constructivo a emplear. Estos pueden ser temporales, como bermas, puntales provisorios o anclajes activos, y también pueden ser permanentes, como losas, que generalmente las tenemos cuando estamos instalando tabla estacas en un estacionamiento subterráneo o en un paso bajo nivel. Y también tenemos puntales o anclajes permanentes también para cualquier tipo de estructuras. Si vamos a los métodos de cálculo, hay que entender que el diseño de tabla estacas es un problema complejo de interacción suelo-estructura, ya que la tabla estaca es un elemento flexible. Entonces, los empujes de suelo van a depender de los desplazamientos y de las deformaciones de la pantalla, generando entonces una distribución de presiones de acuerdo a ello. Y a su vez el suelo va a proporcionar soporte en la parte empotrada de la tabla estaca. Ahora, el diseño en sí tiene que asegurar la resistencia de la estructura, su serviciabilidad y su durabilidad. Y los métodos en general se basan o en un método de equilibrio límite o en un método de interacción suelo-estructura.
Ahora, las referencias, las normas de referencia para estos métodos, las vemos aquí a continuación. Y voy a explicar un poquito de cada método brevemente. El método de equilibrio límite va a suponer entonces que se desarrolla todo el empuje pasivo y todo el empuje activo, sin importar cuánto se deforma la tabla estaca. Entonces esto no es del todo real. Si se fijan en este gráfico, que es un gráfico de deformación-empuje, entonces aquí tenemos el empuje pasivo y este lado el empuje activo. Vamos a ver entonces que la deformación necesaria para desarrollar todo el empuje pasivo es alrededor de 10 veces la deformación necesaria para desarrollar todo el empuje pasivo, ¿cierto? Esto es 10 veces esto, ¿cierto? Entonces, es un poco irreal pensar que se va a desarrollar todo el empuje pasivo y todo el empuje activo. Luego, entonces, cuando decimos que se desarrolla todo el empuje activo y todo el empuje pasivo, se realiza la sumatoria de fuerzas igual 0 para determinar el punto de equilibrio y se le agrega un porcentaje adicional de empotramiento para darle mayor seguridad. Ahora, los métodos elásticos de interacción suelo-estructura se basan en el modelo de resortes, en donde decimos que tenemos la tabla estaca, que es como una viga en un medio elástico, ¿cierto? Y tenemos los puntos de apoyo, que son el suelo, y cada uno de estos puntos de apoyo es un resorte, cuya rigidez, digamos, es la constante de balasto. Y entonces, en cada uno de estos puntos, vamos a determinar la deformación y dependiendo de esa deformación va a ser el empuje que se va a desarrollar en ese punto. Y entonces, ese empuje no necesariamente va a ser todo el empuje activo o todo el empuje pasivo, ¿ok? Va a ser un empuje desarrollado de acuerdo a la deformación que vamos a tener ahí. Entonces, una vez que tenemos el empuje en cada uno de estos puntos, de nuevo se realiza esta distribución de presiones y se determina entonces la longitud de empotramiento. Este es el método que nosotros utilizamos, para lo cual nos ayudamos con dos software, que son el Rido y el Enritain. El Rido es un software francés comprado para nuestra empresa, y el Enritain es un software que está desarrollado para nuestra empresa, por una empresa llamada Terrasol, y que se basa en esta misma metodología. Entonces, estos software funcionan de la siguiente forma. Modelan la estructura como una viga apoyada en muchos resortes cuya rigidez es la constante de balasto. Tiene la gracia además que el cálculo sigue la secuencia de las obras, o sea, es paso a paso, y considera la irreversibilidad del comportamiento del suelo. Además, el cálculo de las fuerzas en la pared se hace en este software, nos entrega estas fuerzas en la pared, las reacciones en los tirantes, las reacciones en los anclajes, el suelo, etc. Además está el Plaxis, que es un software de diseño muy avanzado. Utiliza el método de elementos finitos para diseñar y requiere este software de muchos más parámetros para poder realizar diseños con él, muchos más parámetros de suelo. Entonces solamente se utiliza para estructuras muy complejas o donde se requiere alguna optimización especial. Ya que en general, como mencioné, estos parámetros de suelo que son a veces más complicados no siempre están disponibles, pero sí lo están cuando hablamos de estructuras más complicadas. Pero cuando estamos
diseñando una estructura más simple, los software como el Rido o el Amritain obtienen resultados bastante similares al Plex. Por lo tanto, confiamos bastante en los resultados. Ahora, resumiendo más o menos las verificaciones que son necesarias para realizar el diseño de tabla estacas como sistema de contención, tenemos la verificación de la estabilidad de la pared principal y la del anclaje. Y si es que hay, digamos, pared de anclaje, entonces hay que determinar la longitud de empotramiento y la distancia entre pared principal y pared de anclaje. Además, la resistencia en el perfil, tanto a flexión, corte como cargas verticales. La capacidad de soporte del suelo, si es que hay cargas verticales directamente sobre la tabla estaca. Y la resistencia entonces de los anclajes o tirantes. Además de la estabilidad propia de la estructura, hay que hacer otro tipo de comprobaciones. Hemos visto el equilibrio de la tabla estaca, la estabilidad del anclaje. Ahora entonces hay que comprobar la estabilidad general, que puede ser llevada a cabo entonces utilizando el método de Bishop, que es el círculo probable de falla que se encuentra por debajo de la punta de la tabla estaca. Esta verificación en la mayoría de los casos no es la que rige. Y bueno, otras verificaciones son la capacidad de soporte en suelos blandos y la falla por socavación o piping, que le dicen, que es un problema bastante común. La tallía es donde hay una diferencia de agua muy grande por detrás y por delante de la pared. Entonces este suelo se levanta. Bueno, el equilibrio de la tabla estaca puede ser en cantilever o con un anclaje. Y si es que hay un anclaje, entonces hay que verificar la estabilidad del anclaje. Ahora, bueno, hay diversas fórmulas de interacción para calcular la resistencia del perfil. Estas están en normas como el Eurocódigo, el US Army Corps y muchos otros que en el fondo son los que vimos en las referencias anteriores cuando estuvimos hablando de los distintos métodos, ¿cierto?, de cálculo. Pero para simplificar los cálculos, y a no ser que haya un requerimiento especial de algún cliente, generalmente nosotros utilizamos el diseño por ASD, tensiones admisibles, con esta fórmula, en donde dependiendo de si estamos en un caso estático o sísmico, el factor de seguridad puede ser de 1,5 o de 1. Pero además, entonces, hay que, cuando vamos a calcular la resistencia del perfil, vamos entonces a tener que primero ver cuál va a ser la corrosión de la tabla estaca. Este es un tema que no hay que dejar pasar. Si bien es solucionable, es necesario tener en claro cuál es el entorno en el que se encuentra la tabla estaca para determinar la pérdida de espesor por corrosión en la vida útil de la estructura y así poder considerar el espesor de sacrificio para no tener problemas en el futuro. Ahí vemos entonces una tabla de donde se puede obtener esta pérdida de espesor por corrosión. Esta tabla aparece en el Eurocódigo. Y podemos ver entonces que dependiendo de en contacto con qué se encuentra la tabla estaca y de su vida útil, podemos obtener la pérdida de espesor por corrosión. Si estamos en, por ejemplo, en agua dulce, para 50 años vamos a tener una pérdida de espesor por corrosión de 0,9 milímetros. Si estamos por el otro lado, por ejemplo, en contacto con suelo natural, vamos a tener una pérdida de espesor por corrosión de 0,6 milímetros. Y ahí vamos a tener entonces la suma, que sería 1,5 milímetros de pérdida de espesor por corrosión. Y luego de eso, entonces, se calculan las propiedades reducidas de la tabla estaca, el área y el momento de sección, o sea, quitándole esta pérdida de espesor por corrosión, y con esas propiedades calculamos las tensiones en el acero
y de ahí entonces el factor de seguridad. Lo ideal, entonces, si es que no tenemos información local de cuál es la pérdida de espesor por corrosión del acero en ese lugar en específico, entonces nos vamos y utilizamos lo que aparece aquí en el Eurocódigo. Otro tema importante a tener en cuenta en el diseño del perfil es que hay un comportamiento diferente entre las tabla-estacas tipo U y las tipo Z. El esfuerzo cortante es máximo en el eje neutro, que es justo el lugar en donde se encuentra la conexión en las tabla-estacas tipo U, por lo que ocurre un deslizamiento en la junta que hace que tengamos una pérdida de rigidez y por lo tanto de resistencia en este tipo de perfil. Y esto no pasa en las secciones tipo Z, como ven acá, en donde entonces la rigidez y el módulo de sección está completo, no hay una pérdida. Para determinar esta pérdida de rigidez, entonces hay un anexo del Eurocódigo, una tabla que vemos aquí que nos indica cómo reducir estas propiedades. Esto va a depender del tipo de suelo, de la cantidad de soportes que tenga esta tabla estaca y si la tabla estaca está dispuesta de forma sencilla, doble o con alguna soldadura, alguna prensa. Todo esto va a influir en ese factor de reducción, tanto del módulo de sección como de la inercia. Ahora, para aterrizar un poco todo esto que estamos hablando, vamos a hacer un diseño, un ejemplo de diseño, perdón. Y bueno, este es un diseño inventado, más que nada pensando en que la mayor cantidad de problemas que tenemos en nuestra región es en los bordes costeros, por las marejadas. Bueno, ahora con el cambio climático también muchos ríos tenemos problemas, pero vamos a hacer un ejemplo de borde costero. Entonces, cada vez que vamos a diseñar, necesitamos cierta información esencial. Primero que todo, una descripción del proyecto, el uso de la tabla estaca, que será bueno, la descripción sería, ¿cierto?, un borde costero. El uso de la tabla estaca será una estructura de contención permanente. Y aquí podemos ver en planta, entonces, dónde se emplazaría la estructura, de dónde podemos obtener, entonces, la longitud del muro, que en este caso vamos a pensar que son 1000 metros. Vemos que en esta zona pueden haber casas o edificios, lo que puede provocarnos algún tipo de problema en el espacio disponible y además en las cargas. Entonces ahí viene todo lo que es las restricciones. Generalmente se diseñan distintos tipos de secciones, en este caso vamos a ver solo una, en honor al tiempo. En esta figura vamos a poder ver entonces una sección tipo. Esto es ideal que se nos entregue siempre cuando hacemos un diseño. Una sección tipo en donde podemos ver todo lo que son los niveles de suelo existentes, justo en el lugar donde se instala la tabla estaca, cómo va a ir por delante el suelo y por detrás, cómo van a ser las fluctuaciones de marea. Aquí vamos a ver entonces marea alta, marea baja, marea media, digamos, nivel medio del mar. Y bueno, luego en esta imagen vamos a ver los niveles de suelo proyectados. Luego, por ejemplo, aquí una posible socavación, cargas en el cerro debido a los edificios o casas, además cargas distribuidas, producto del tránsito de una posible carretera a construir en esta zona. Y bueno, otras informaciones necesarias en este caso serían las cargas naturales del oleaje. Acá vemos entonces la altura de la ola, el periodo y además las condiciones sísmicas. Y aquí vamos a ver cómo es que controla el diseño las condiciones sísmicas.
Por último, pero no menos importante, tenemos entonces las condiciones de suelo. Acá se entregan los parámetros de suelo, los niveles en donde cambia el suelo. Aquí vemos entonces el ángulo de fricción del suelo, el peso, su cohesión. Y además, entonces, acá abajo vamos a poder ver los coeficientes de empuje activo y pasivo para estos parámetros de suelo. Con esta información, entonces, ya podemos realizar el diseño y vamos a ir etapa por etapa. Vamos calculando, entonces, en cada etapa de construcción, que es una de las características de estos software que nosotros utilizamos. La primera etapa es cuando instalamos, entonces, la tabla estaca en la geometría existente, con las cargas existentes, que en este caso son las casas. Vamos a ver aquí que están sobre el cerro. Y vemos entonces qué va a pasar, cuáles son los resultados de riesgo. Prácticamente todo en cero. Acá tenemos deformación, momento, esfuerzo cortante, diferencia de presiones, presión de suelo. Entonces, todo casi en cero. No es mucho, solamente lo que se hizo la instalación de la tabla estaca. Vamos al siguiente paso de cálculo. Se instala el anclaje inyectado en el nivel más 10,2. Posteriormente se rellena por detrás de la tabla estaca. Y Río, bueno, nos va a entregar cuáles son los resultados de momento. En este caso, 21 kN por metro, deformación 3-4 milímetros. Bastante poco. Luego, entonces, una etapa 3, se inicia el tránsito en esta carretera que se va a construir, digamos, sobre este relleno, por lo que se considera una sobrecarga de 20 kN por metro. Vemos los resultados del software para esta etapa. De 20 kN por metro pasamos a 29 y de 3-4 milímetros pasamos a 5-6 de deformación. Ahora, la etapa 4, baja la marea o el nivel del agua por delante de la tabla estaca y se erosiona este suelo. Por lo que deberíamos esperar un mayor momento de deformación. Vamos a ver lo que dice arriba. Efectivamente, de 28 kN por metro que teníamos, pasamos a casi 200, y de 5 o 6 milímetros de deformación pasamos a 16. Ha aumentado bastante. Aquí podemos ver que es muy influyente cuando quitamos suelo por delante de la tabla estaca y cuando baja el nivel de agua, cuando esta diferencia de niveles de agua se acrecente. Y además, vamos entonces ahora a ver qué está pasando con el oleaje. En esta siguiente etapa, entonces, lo que vamos a hacer es que el nivel del agua va a subir y va a romper una ola cerca de la tabla estaca, por lo que se producen estas cargas de oleaje. Aquí vamos a ver el cálculo. La ola no es muy grande y además no rompe tan cerca, por lo que las cargas son bajas. Lo que no debería ser muy influyente en el diseño es lo que vemos aquí. En verdad, prácticamente queda igual que antes. Luego, siguiente etapa y final de lo que es estático, es que vamos a eliminar este oleaje y vamos a volver a bajar el nivel de agua por delante. Lo que da como un resultado, entonces, estos 200 kN por metro de momento y casi 16 milímetros de deformación. Finalmente nos vamos a la etapa con sismo. Cuando nos encontramos en zona sísmica, como todos los países de nuestra región, las presiones activas y pasivas de suelo van a variar, de acuerdo a la fórmula de Monod-Cabe, que ahora no voy a detallar en honor al tiempo.
Y la fórmula anterior entonces va a depender de un coeficiente sísmico horizontal, que de acuerdo a diferentes normas como el PIANC, entonces esta va a depender de la aceleración máxima del suelo. Ahora, si esta información no es entregada, nos podemos dirigir a este mapa de riesgo sísmico que vemos aquí, que nos indica con su simbología de colores cuál sería esta aceleración máxima del suelo en el mapa. Para nuestra zona, entonces, vamos a ver que estamos entre 0,3 y 0,5 G, lo que es bastante grande. En este caso teníamos una aceleración máxima del suelo, PGA de 0,45, por lo tanto tenemos un coeficiente sísmico de 0,225 y bajo el agua 0,45. Entonces cambian los empujes de suelo de acuerdo a mononovio CABE, como se muestran en esta tabla. Aquí vemos los nuevos empujes de suelo. Y la sobrecarga de esta carretera, entonces, la consideramos a la mitad, por lo que finalmente vamos a obtener estos resultados que van a ser los que controlan el diseño. Tenemos 670 kilonewton por metro de momento y 74 milímetros de deformación. O sea, aumentó a más del triple con respecto a la condición sísmica. Lo que finalmente entonces hacemos es verificar tanto para el caso estático como para el caso sísmico las tensiones en el acero. Entonces vamos primero al caso estático, los resultados de Río. Vemos el equilibrio de la tabla estaca, factor de seguridad de 2,7, momento 200 kilonewton por metro, deformación 16 milímetros. Y vamos entonces a calcular la componente vertical de la reacción del anclaje y vamos a obtener 130 kilonewton de reacción vertical, más 50 kilonewton que es un adicional que agregamos como un mínimo, pensando que puede haber algo encima que no tomamos en cuenta. Con esto entonces vamos a verificar las tensiones en el acero. Para esto nos vamos a este pequeño software que tenemos en nuestra página web, se puede descargar de forma gratuita. Lo primero que hacemos es escoger el perfil, una Z28700, el tipo de acero, S430GP. Vamos a agregar cuál es el factor de seguridad que vamos a aceptar para esta etapa estática de 1,5. Y luego vamos a calcular la pérdida de espesor por corrosión en la vida útil de la tabla estaca, de 50 años de vida útil. Vamos a estar en la zona de alto ataque por delante de la tabla estaca, agua de mar temperada, zona de splash. Y por el lado de atrás, ante un suelo natural, sin, sin modificar, digamos. Y vamos a tener una pérdida de espesor por corrosión de 4,35 milímetros en total para estos 50 años de vida útil. Con esto se calculan las propiedades reducidas de esta sección AZ28700 y vamos a calcular entonces el factor de seguridad para el momento de formación y compresión que vemos acá arriba. Tenemos un factor de seguridad de 3,9, mucho mayor al 1,5 mínimo. Vamos a ver qué pasa para el caso sísmico. Lo mismo, vamos a los resultados de Rido. Vamos a tener mucho más momento. Esto lo volcamos sobre este otro software, los 671 kilonewton por metro de momento, 236 kilonewton de carga vertical y 74 milímetros de deformación. Con ello hacemos lo mismo anteriormente que ya mencioné, pero el factor de seguridad en este caso aceptado es de 1. Calculamos entonces el factor de seguridad con la pérdida de espesor por corrosión incluida y vamos a tener un factor de seguridad de casi 1,2, que es mayor al 1, que es el mínimo aceptado. Con eso entonces en este ejemplo vamos a concluir que la alternativa de la Z28700 en un acero S430GP con una longitud de 13 metros es la adecuada para esta solución
para esta tabla, para esta estructura. Podríamos quizás optimizar un poco más, ¿cierto? Pero por el momento nos vamos a quedar hasta ahí. Y para 1000 metros de pared vamos a tener 2043 toneladas. Bueno, pero si hubiésemos tenido espacio para poner una pared de anclaje en lugar de un anclaje inyectado, entonces, ¿qué pasaría? Tendríamos que calcular la estabilidad del anclaje, la distancia entre la pared principal y pared de anclaje, para que haya una estabilidad global. Además, la resistencia de la pared de anclaje y de los anclajes. No voy a repetir cómo se calcula la pared de tabla estaca, pero sí quiero contarles algo de la estabilidad global. Como mencioné en algún momento, el círculo de falla de Bishop en general no controla el diseño. Jelinek propuso entonces un plano de falla diferente, que es una espiral logarítmica. Entonces, nosotros tenemos otro software que se llama COFDAM. Con este software entonces vamos a calcular los diferentes planos de falla de esta espiral logarítmica y vamos a ver cuál de ellos tiene el menor factor de seguridad. Y con ello, entonces, pensando en un factor de seguridad dependiendo del caso, si estático o sísmico, mayor a 1 o 1,5, vamos a calcular la distancia que requerimos entre pared principal y pared de anclaje. Acá tenemos un ejemplo que no es el mismo anterior, en donde para la condición sísmica, en donde necesitamos un factor de seguridad mayor a 1, vamos a necesitar una distancia entre pared principal y pared de anclaje de 50 metros para que esto sea estable. Esto es un poco exagerado, no es lo que típicamente pasa, pero para que vean que podemos llegar a eso. Ahora vemos rápidamente cómo se diseña un anclaje, tanto en el caso estático como en el caso sísmico. Esta sería una tabla estaca doble. En donde aquí tenemos el anclaje, en este caso un anclaje de 60 milímetros de diámetro. Estos anclajes son los que vemos aquí, en donde en la parte en que se conecta con la tabla estaca vamos a tener un diámetro mayor, en este caso de 80 milímetros, para cumplir, digamos, con los requerimientos de carga para soportar esta reacción en el anclaje. Acá vamos a tener un acero de 500 megapascales de fluencia y además se calcula la viga longuerina, que es la que tenemos aquí, que es la que reparte, digamos, la carga en los anclajes. También se calcula y esto se hace para el caso estático y para el caso sísmico. Además, si hubiésemos tenido grandes cargas verticales, como es el caso de un edificio que apoya las losas en la tabla estaca o el riel de una grúa que pasa sobre las tablas estacas, entonces hubiese sido necesario calcular la capacidad de soporte vertical. Esto se realiza mediante resistencia a fricción y por punta. Hay un documento que se llama Fascicul 62 que nos entrega fórmulas para calcular esta resistencia por punta y por fricción para elementos como son las tablas estacas. Con estas fórmulas las calculamos. Acá tenemos una planilla Excel en donde acá se obtiene el área del perfil, se obtiene además cuáles son las cargas verticales a las que es sometido y dependiendo del tipo de suelo y de esta área del perfil se calcula la resistencia por punta y luego la resistencia por fricción. Finalmente, entonces, vamos a escoger la tabla estaca tomando en cuenta no solamente los requerimientos estructurales, que son los que vimos en el diseño, también el grado de acero. Generalmente, escogemos un S355GP o un S430GP. El S355GP tiene una fluencia de 355 megapascales y es el estándar para nosotros. Por lo tanto, nos ha pasado a veces en que los diseñadores especifican un grado de acero menor,
pero para nosotros no va a tener un valor diferente, no va a tener un valor menor porque nuestro estándar es el S355. Por lo tanto, lo más económico sería subir el grado de cero y vamos a poder obtener una tablestaca de menor peso. Y así vamos a bajar un poco los costos del proyecto. Bueno, además de esto, entonces va a ser muy importante tener en cuenta las técnicas de Inca, las características del suelo, la longitud del perfil, y dependiendo de eso, vamos a escoger qué tipo de perfil, si tipo U, tipo Z, quizás sistemas combinados. Además, también va a depender si va a ser una instalación permanente o temporal y además la vamos a reutilizar. Entonces, esto también va a influir en la elección del perfil, si lo vamos a reutilizar, idealmente vamos a escoger un perfil más robusto que lo que nos pidan los requerimientos estructurales para que aguante varias reutilizaciones. Y a veces, aunque pasa mucho, es que cuando tenemos proyectos que son de emergencia o que no tenemos tiempo para traer el material desde Luxemburgo, entonces escogemos del stock que tenemos en los países cercanos al proyecto. Ahora, con respecto a instalación, quiero contarles brevemente de esto. De modo muy general, el trabajo de instalación de tablestacas es bastante limpio. Típicamente se necesita una grúa, 3 operadores, las tablestacas y un martillo de vibratorio con su generador. Además, vamos a necesitar quizás una guía de Inca y otros elementos dependiendo del proyecto, del tipo de suelo. E incluso quizás podríamos necesitar un martillo de impacto, además de un martillo vibratorio. Y en algunos casos está también la posibilidad de elegir un martillo de prensa, que yo no lo he visto aún en la región. Me parece que en Brasil quizás hay. Estos martillos van empujando la tabla estaca para instalarla, pero por lo tanto no produce ninguna vibración y muy poco ruido. Entonces generalmente se utilizan en zonas pobladas o cuando queremos instalar pegado a un edificio, como vemos aquí. Ahora, para que las tablestacas se hinquen adecuadamente, sobre todo cuando estamos en un suelo muy duro, es muy importante tener una guía de 2 niveles. Como vemos aquí, es un elemento, una estructura de acero bastante robusta, donde esta altura, distancia entre estos 2 niveles debe ser al menos de 3 metros. Y con esta guía además podemos utilizar la técnica de instalación por paneles, en donde vamos a primero disponer las tablestacas en la guía y vamos a ir instalando las tablestacas de forma intercalada dentro de esta guía. Primero la de un extremo, luego la del otro extremo, luego la del centro, luego las otras que no hemos hincado, un poquito hasta llegar al nivel final de Inca, y luego entonces nos movemos al siguiente panel. Para que tengamos mayor visualización de cómo es todo esto de la instalación, voy a ir mostrándoles diferentes técnicas o de diferentes tipos de estructura. En este caso, les quiero mostrar la instalación de un sistema combinado para un puerto, en donde lo que queremos hacer es ganarle espacio al mar. Y este sistema combinado, en este caso, es de perfiles HZ con tablestaca intermedia Z. También es muy parecido a lo que es tubo con tablestaca, pero en este caso es este tipo de sistema combinado. Lo primero que hay que hacer entonces es instalar la guía de Inca sobre agua, sobre estos pilotes para que se mantenga muy rígida y no se mueva para nada. Se instalan, se posicionan los perfiles HZ en la guía. Esta guía es solo para los perfiles HZ.
que son los perfiles primarios, se instalan entonces con el martillo vibratorio hasta cierto nivel, hasta el rechazo, y luego terminamos con el martillo de impacto. Una vez que termina este panel, nos movemos la guía para instalar el otro panel de perfiles HZ. Una vez que están instalados, se instala el sistema de anclaje, que es el que vimos antes, y se conecta también a la pared trasera de anclaje. Una vez entonces que está el sistema de anclaje también conectado, lo que vamos a hacer es instalar las tablas estacas intermedias que van a usar como guía los conectores de los perfiles primarios. Como estos ya están instalados hasta su posición final, no es necesario otra guía que esa. Además, aquí podemos ver la flexibilidad en la punta de las tablas estacas, lo que nos va a ayudar a que la instalación sea un poquito más fácil. Obviamente es muy importante mantener las tolerancias de instalación. No hay que aprovecharse de esta flexibilidad que tenemos. Una vez que están instaladas todas las tablas estacas intermedias hasta su posición final, entonces vamos a hacer todo lo que es el relleno por detrás del cable estacado y el dragado por delante. Vamos a terminar este relleno y este dragado y se va a hacer la terminación, todo lo que es el pavimento superior. Generalmente se construye una viga de coronamiento de hormigón y bueno, ya va a estar funcionando el puerto. Vamos a ver entonces. Esta es otra tipo de estructura. Estas son las celdas circulares que mencioné antes. Estas se conforman por tablestacas planas que funcionan solamente a tracción por la junta. Estas son las tablestacas planas. Aquí vemos cómo se dispone el stock de los perfiles, cómo se almacenan. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Aquí vemos las guías de instalación. Estas se posicionan, estos dos niveles de guía de instalación se posicionan sobre los pilotes. Luego, vemos estas tablestacas son muy delgadas, muy esbeltas, digamos. Se posicionan todas las tablestacas primero alrededor de esta guía de Inca, sin instalar nada. Una vez que estas tablestacas están todas dispuestas, ya cerrado el círculo, aquí también podemos ver que hay cierta flexibilidad de 4,5 grados. Cuando ya están estas dispuestas alrededor de las guías de Inca, entonces empieza el hincado. Muy poquito, medio metro quizá, en sentido horario. Y luego cuando se ha hincado todo esto, vuelve al otro sentido antihorario, se van bajando las guías de Inca también, y luego volvemos al sentido horario, sentido antihorario. Esta estructura no es por sí sola estable hasta que está rellena por el suelo adecuado, y lo que hacemos es irla rellenando y de ahí ir moviendo de a poco estas guías de Inca que cuando no está rellena es lo que le va a dar la rigidez, la estabilidad. Y ahí podemos ver entonces cómo también se deforma un poco la tabla estaca cuando ya esto está completamente relleno. Entonces se van realizando la Inca de las tablas estacas de cada celda circular, se van moviendo las guías, van rellenando, además se instalan los arcos, que son los que unen estas celdas circulares. Y cuando todo esto ya está relleno, entonces la estructura es estable por sí sola y podemos empezar a hacer el dragado por delante y todos los trabajos de terminaciones. Como mencioné, estas tablas estacas solo funcionan a tracción en la junta, tampoco resisten cargas verticales. Por lo tanto, si es que
se quiere instalar de alguna grúa o una carga muy grande en este sector, hay que poner elementos especiales como pilotes para aguantar esas cargas, para que no se posicionen o se cargue directamente sobre este elemento de tabla estaca plana. Ahora vamos a ver un poco de lo que es asistencia a la INCA. En muchos casos nos pasa que el suelo en donde se instala la tabla estaca es un suelo bastante duro. Y vamos a requerir de alguna ayuda especial a la INCA. Lo más típico cuando estamos en suelos granulares es utilizar el método de chorro de agua. ¿Qué significa? Que se inyecta agua a presión junto con la instalación de la tabla estaca. ¿Cómo se hace esto? Lo primero que se hace es soldar una cañería en ciertos puntos del tabla estacado, ya sea tabla estaca tipo Z, un sistema de H, por ejemplo, aquí tenemos una HZ simple, acá tenemos una HZ doble. Y una vez que está soldada esta cañería, los distintos perfiles que se van a hincar, entonces se conecta a una bomba y se conecta al agua y entonces empieza a inyectar agua a presión. Espero ahí que vayamos viendo un video Vibrating of sheet de cómo pile es walls. esto. Today, vibrating sheet pile walls is a common method, especially in inner city areas, for stabilizing Aquí vemos excavations entonces la against tabla soil estaca, pressure. The technical vemos las parameters of cañerías vibrator and que sheet están pile walls cortados. make this method of construction more transparent than Aquí other vemos la methods. grúa. No, With careful mentira. working Esto es methods, basic machines and vibrators of modern design un are synonymous martillo with low vibratorio que noise está and sobre un vibration mástil levels, telescópico. faster job completion, and consequently in harmony with Aquí podemos ecology ver and economy. estas cañerías, ¿cierto? Aquí se les conecta unas tuberías, digamos, las mangueras para inyectar el agua. Estamos levantando la tabla estaca para poder hincarla. La gracia de hincar con un martillo vibratorio sobre un mástil telescópico es que no es necesario una guía de hinca porque la verticalidad se le da el mismo mástil. Shifting the ladder. Peak pressure and skin friction diminish and the sheet pile penetrates the soil. Se está posicionando la tabla estaca. Y vemos Jetting assisted entonces vibrating belongs to the category of installation aids and is used as a acá supporting cómo measure se for the installation sueltan of estas sheet cañerías piles, beams, and pipes. It is a successful en la method to tabla reduce the estaca. peak pressure of Como the vimos en las vibrated imágenes element, anteriores, as well as skin ahí and se log friction, conecta la and to break manguera, up the adjoining la soil. cañería a la manguera de Moreover, agua vibration time y a is la short, bomba and que the va vibrated a element is protected from inyectar el agua a deformation. presión. Machine Esta agua overload tiene is que ir entre prevented 10 and y soil 20 vibrations are minimized. bar de The presión. number of jet pipes mounted on the sheet pile depends on the soil condition. The BVV jetting system consists of a water tank, rotary pumps driven by powerful electric motors, de bar de and an presión. elaborate Y ahí electronic vemos control. cómo abajo The está jetting system saliendo is remote el agua a controlled. presión. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a ayudar a que esto sea una INCA mucho más rápida. ¿Por qué? Porque va con el agua a presión que va a bajar de The la tabla jetting at the estaca, bottom of the sheet pile va results in a the loosening of cohesive soil layers, reducir the la shifting resistencia por granular punta soil del layers, suelo and the creation of y a además water el film agua que va a along ir the sheet corriendo pile, por el borde functioning exterior de as la a tabla lubricating estaca film va a and ayudar a ensuring better reducir la progress of the resistencia a vibration fricción. works. Todo esto nos va a ayudar a que la INCA sea más rápida y más fácil. Y aquí podemos ver qué es lo que está pasando en la realidad.
Y esto hasta que llegamos al nivel final de instalación. Aquí tenemos elementos If que certain están criteria, midiendo for que instance, the la choice of the tablestaca se está vibrator, the instalando de number forma of jets, adecuada, the amount of jetting water, esté and the jetting instalándose pressure are adhered to, perfectamente the sheet vertical. piles can be installed even in very compact and changing soils. Supported by jetting-assisted vibrating as an installation aid, it is possible to economically penetrate soils which were considered to be impenetrable through vibration until up to only a few Y years. esta entonces es la forma de ayudar a que se instale más rápido, de una forma relativamente económica. Otra ayuda a la INCA es la perforación previa. En este caso, entonces, ¿qué se hace? Con una especie de taladro de una dimensión que va a depender del elemento que vamos a necesitar hincar, se hace una pre-perforación. Vamos a ver si aparece el video aquí. Sí. Aquí vemos alguna maquinaria, digamos, cómo se hace esta pre-perforación. Aquí vemos entonces el material. Esto en general es cuando nos pasa que ya sabemos desde antes, por ejemplo, que el suelo es muy duro o que nos encontramos con un problema a la misma hora. Ahí tenemos el taladro, es como un tornillo. Entonces ese tornillo se hace esta preperforación en toda la línea del tablestacado en ciertos puntos y luego entonces es mucho más fácil instalar la tablestaca. Acá, por ejemplo, sucede que trataron de instalar, la tablestaca no la pudieron instalar más porque quedó dañada. ¿Y qué hicieron entonces? Dijeron, ok, parece que el suelo es más duro de lo que nosotros pensábamos. Vamos a tratar de instalar con otros métodos. También seguimos con problemas. Y ahí es en donde se hace esta perforación. Deciden hacer esta perforación. Es muy importante además tener en cuenta cuáles son los criterios de rechazo para que no dañemos la tablestaca y no dañemos los equipos. Entonces, bueno, vimos anteriormente cuáles fueron todos los problemas, hicieron varias pruebas para poder instalar las tablestacas y no pudieron y fueron entonces con la perforación previa. Aquí vemos este prebarrenado. Es muy importante además que no se espere tanto desde que se hace este pretaladrado hasta que se va a instalar la tablestaca, porque el suelo que se soltó, digamos, que solamente una parte en donde se suelta el suelo, puede rápidamente volver a compactarse. Y ahí vemos cómo fácilmente entró la tablestaca luego de todas las otras pruebas que se hicieron. Se trató de inyectar agua, se trató de instalar la tablestaca, se dañó incluso, y con el preperforado después no tuvieron ningún problema. Entonces aquí, bueno, está en inglés, pero sale un poco dónde hay que hacer las perforaciones. Ok. Estas perforaciones hay que hacerlas en estos lugares donde están estos círculos, digamos, y además este diámetro de perforación en general es entre 30 a 70 centímetros,
y va a depender del ancho de la tabla estaca, que va a ser alrededor de 1/3 a 1/2 del ancho de la tabla estaca. Si estamos hablando de una tabla estaca tipo U que tiene un ancho de 600 milímetros, entonces vamos a necesitar un diámetro de perforación de 20 a 30 centímetros. Pero si ya hablamos de una tabla estaca más ancha, como de 1200, 1400 milímetros, entonces ya vamos a requerir 40, 50 centímetros de perforación. Y aquí, bueno, dice que es muy importante no esperar más de 3 días hasta la instalación de la tabla estaca luego de este preperforado. Adicionalmente, quería comentarles que la tabla estaca se puede instalar en roca cuando nos encontramos con roca de buena calidad. La tabla estaca, si bien no va a perforar la roca, ¿cierto? Pero lo que podemos hacer es anclarla a la roca. ¿Cómo se ancla a la roca? Bueno, se va a soldar una carcasa en algunos puntos de la tabla estaca, en la longitud total de esta tabla estaca. Vamos entonces a instalar la tabla estaca ya con esta carcasa soldada. Una vez que llegamos al rechazo, es decir, llegamos a la roca, vamos a través de este agujero, a través de esta cañería, vamos a hacer un agujero de 1 metro de profundidad, podría ser, dentro de la roca. Y luego, entonces, a través de esta carcasa vamos a lanzar un dowel, que va a estar calculado para ello, para resistir estas cargas de corte que van a haber en esta zona. Y vamos a rellenar con lechada. Y ahí entonces podemos anclarlos a la roca. Entonces, bueno, tenemos distintas alternativas. Instalar tabla estaca siempre es posible. Hay que encontrar la forma. Ahora, dentro de las ventajas de las tablas estacas, podemos mencionar que su versatilidad es su principal ventaja, ya que por sus formas, tamaños y variedad de modelos se utilizan en diferentes tipos de obras e industrias. A diferencia de la mayoría, tienen una gran resistencia a la deformación en el hincado, lo cual nos permite reutilizarlas. Dadas las propiedades del material, además es posible alcanzar anchos mayores que otras y lograr un mayor desempeño a la hora del avance, o sea, vamos a tener una rápida ejecución. Entonces, esto mismo nos da la capacidad de lograr mayores longitudes y además de por medio de soldadura y bajo ciertas condiciones, estas tablas estacas también se pueden unir. Podemos lograr un sistema 100% estanco. Además, la obra va a ser bastante segura porque como hay baja movilización de personal, hay menos posibilidades de que haya algún accidente. La tabla estaca además, como es un elemento prefabricado, digamos, tiene capacidad de absorción de carga inmediata. No hay que esperar que el material alcance el 100% de su resistencia en 20, 30 días, qué sé yo, sino que una vez que la tabla estaca la instalamos, colocamos los anclajes si es que hay que colocar, ya esto va a estar funcionando. Por lo tanto, esto va a ayudar a que, dependiendo de la obra, por ejemplo, en el caso de los puertos, esto ya empieza a funcionar y por lo tanto empezar a obtener todo lo que son los beneficios económicos de esto. Además, bueno, no es necesario trabajar con relaves ni contaminantes para la instalación de ellas. La calidad de la planta está garantizada por estándares internacionales. La vida útil del producto es
de 50 años o 100 años, en verdad, va a depender del proyecto. Solamente entonces nos tienen que decir de cuánta vida útil es el proyecto y simplemente se calcula la pérdida de espesor por corrosión para esa vida útil y podemos decir que la tabla estaca va a funcionar bien durante toda la vida útil, ya sea nos han pedido 100 años o 25 años, qué sé yo. Cuando es así, entonces cuando se calcula la pérdida de espesor por corrosión para toda la vida útil del proyecto, entonces no es necesario ningún tipo de mantenimiento. Y bueno, el producto, la tabla estaca es 100% reciclable. Tenemos la posibilidad de solicitar tablas estacas fabricadas con material de chatarra. O sea, el producto puede ser fabricado con material reciclado, es una opción. También puede ser fabricado con energía 100% renovable. Todo esto nos va a ayudar a reducir la huella de carbono del producto. Y, por supuesto, cuando se solicita de esta forma, el material va a ser más costoso, pero bueno, hay que ir evaluando aquí el proyecto, cuáles son las normativas ambientales, si esto nos da quizás algunos puntos adicionales. Hay que meterlo, digamos, en todo lo que es la evaluación del proyecto. Me gustaría además, luego de hablarles de las ventajas de la tabla estaca, dejarlos invitados a visitar nuestra página web. Desde ahí se puede descargar de forma gratuita algunos software, el catálogo general, hay catálogos de instalación, está nuestro manual de diseño, el Piling Handbook, hay un manual de tablas estacas de acero planas, un manual de diseño, hay un manual sobre corrosión, folletos de revestimientos especiales, además hay casos de estudio, de construcción de puertos, de obras de ferrocarril, de autopistas, de estacionamientos subterráneos. En verdad hay mucha información útil. Algo además que no les mencioné, que quizás lo podríamos conversar, es que también hay información acerca de la Smart Sheet Pile, que es una tabla estaca que puede venir desde allá de Luxemburgo con sensores para estar monitoreando en línea el comportamiento de la tabla estaca. Esto se utiliza mucho en puertos. El puerto de Rotterdam los tiene. Y se puede estar, por ejemplo, monitoreando en línea cuánto es la corrosión, cuánto es la deformación. Se pueden incluir acelerógrafos. Entonces, todo esto, bueno, es a pedido, digamos, dependiendo del proyecto. Nosotros también podemos recomendarles cuántos sensores, en qué zona. Obviamente esto va a tener un costo adicional y también va a tener un costo, digamos, eso sí, de mantención, digamos, porque hay un software que va a estar funcionando en línea con una nube, todo esto, entonces ya es un tema más como de IT. Entonces, bueno, también tenemos esta posibilidad, además de lo que les mencionaba de tablas estacas que son mucho más ecológicas, que son las EcoSheet Pile, que son las fabricadas con material 100% reciclado y con energía 100% natural. Ahora, tenemos oficinas, como mencioné, en toda la región. Nos pueden pedir los contactos. Algunos están un poco desactualizados, pero después, si necesitan de otros países que no sean Centroamérica y el Caribe, donde está Julián y donde está Niris, está aquí presente en la exposición.
Además, tenemos oficinas en el resto de la región. Aquí tenemos, entonces, pueden anotar las páginas web donde pueden descargar esta información que les mencioné: arcelormittal.com/piling y arcelormittal.com/projects. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Desde ya, bueno, quedan invitados a contactarnos por cualquier requerimiento que tengan. Y vamos quizás ya a lo que son las preguntas. Muchísimas gracias, Paulina, y gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas, o bien pueden levantar la mano y yo con gusto les activo el micrófono para que puedan hacerla de voz. En este momento solamente tenemos por acá una de don Carlos, donde nos pregunta que si podemos compartir la presentación. Sí, sí, es posible compartirles, no hay problema. Muchas gracias. Esa era la única pregunta que tenemos por acá. Vamos a darles un momentito por si alguien más desea participar. Bueno, al parecer todo quedó muy claro, Paulina. Bueno, igual por cualquier duda pueden contactar a Nivis también. A través de ella podemos ver consultas, puedes distribuir quizás nuestros correos y por cualquier duda en particular nos pueden contactar directamente. Paulina está indicando que la página web no funciona. No sé si tal vez en el chat pueda colocar la página para que la puedan acceder desde ahí. También puede ser. Puede ser que haya cambiado. Ahí. De esa forma quizás funciona mejor. Listo, ya la coloqué en el chat para que todos puedan acceder. Ok, Iris desea participar. Dame un segundito. Listo, ya puedo activar el micrófono. Hola, hola, buenos días. Buenos días, la escuchamos. Sí, dame un segundito acá. Ajá, ¿me puede activar la cámara, por favor, para que me vean, para no sentirme así como... Ya puede activarla. Listo. A ver, ponerlo hacia acá. Ok, buenos días. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Nivis Gómez. Yo soy especialista en ventas e ingeniera comercial acá en ArcelorMittal. También como la parte detrás de la organización de este seminario. Primero que todo, les quiero agradecer por el tiempo, por abrirnos las puertas a poder brindarles nuestros conocimientos y también para que sepan que del lado comercial y de parte del lado técnico con la ingeniera Paulina estamos totalmente a la orden, a su disposición. Y nada, solamente eso, para que sepan que cuentan con nosotros, tal cual lo dijo Paulina, nosotros a través de los diferentes proyectos, vamos de la mano con nuestros clientes para cualquier duda, consulta, hacemos un estudio de diseño preliminar con los diferentes proyectos y
tanto a nivel comercial, como les dije, como a nivel técnico, quedamos totalmente a disposición y a la orden. Entonces, a través de Carol, cualquier cosita pueden pedir mi contacto. Y bueno, ya Paulina les mandó todos los links y demás por cualquier consultita, duda. Solamente quería presentarme y una vez más agradecerles por el tiempo que nos han brindado en este seminario. Gracias. Muchísimas gracias, Nivis. Tenemos, don Mario Cermeño nos pregunta que cuando hablan de software, ¿el mismo es libre para poder hacer cálculos preliminares? Hay uno que es el ProSheet, que ese se puede descargar de forma gratuita. Ese se pueden hacer cálculos preliminares, pero ese utiliza el método de equilibrio límite, que en el fondo da resultados no tan parecidos a la realidad como el otro software que mencioné antes, que es el AmRetain, pero igual sirve para cálculos preliminares. Otros software que son los que, a ver si vuelvo a compartir un poco la... Aquí está la página web. En esta zona, no sé si lo pueden ver, ahí donde dice software. Ahí hay otros softwares. Se está cargando acá. Este es el ProSheet que se puede descargar de forma gratuita que mencioné recién. El AmRetain, este no, este hay que pagarlo. Pero este es el que funciona con la metodología de interacción suelo-estructura. Pero además de esto, tenemos estos otros tres que también se pueden descargar de forma gratuita. Y sería el Durability. Este software es el que, con el que podemos calcular la pérdida de espesor por corrosión, que es el que mencioné en uno de los ejemplos. Y tiene todo nuestro catálogo de tablas tacas en el software, por lo tanto se puede escoger todo el catálogo de tablas tacas, los tipos de acero y se puede calcular los factores de seguridad. Además, en esta nueva versión se puede calcular los anclajes, se puede calcular la pared de anclaje. Y aquí están estos otros dos software. En este caso acá tenemos el HZM Stresses, que es para calcular paredes combinadas con perfiles primarios, que serían los HZ. Y el V-Load, la verdad, esto es más para el mercado de Europa, porque en el fondo es para calcular las vigas de coronamiento, pero depende mucho de las normativas locales para diseño de concreto. Y no me atrevo tanto a recomendarlo porque como depende mucho de las normativas locales y porque nuestra expertise va más por el lado de acero que por el lado de hormigón. Pero se puede descargar y pueden mirarlo para más que nada como una referencia. Esos serían los software que hay. Y además están acá en esta pestaña al lado todo lo que son todos los catálogos para que puedan ver en verdad la información es mucha, mucha, mucha. También hay catálogos especiales aquí está todo lo que es ese Smart Sheet Pile que les comenté, del Eco Sheet Pile que es que reduce el impacto en el medio ambiente, todo lo que es guías para calcular estacionamiento subterráneo, puentes, en verdad hay mucha, mucha información. Defensas ribereñas, está el Piling Handbook aquí, técnicas especiales. En verdad hay mucha, mucha información, pero ahí la pueden ver. Y don Mario también pregunta que si para realizar los cálculos en el software se requiere el estudio de suelos para incluirlos en el diseño preliminar.
Lo ideal es tener un estudio de suelos. Si tenemos, dependiendo de la etapa de diseño, pero si estamos, por ejemplo, en una ingeniería básica o de factibilidad o prefactibilidad, es difícil que tengamos un estudio de mecánica de suelos, pero sí en ese caso deberíamos al menos tener una descripción del suelo o quizás ensayos de proyectos cercanos quizás conseguirse, y con eso entonces vamos a poder realizar un diseño. Pero sí lo ideal es que cuando ya vamos acercándonos a la etapa final de diseño, de ingeniería de detalle, en ese caso tenemos que sí o sí tener un estudio de mecánica de suelo, si queremos ser optimizados en el diseño. Porque si no vamos a ser un poco más conservadores, no nos vamos a atrever a optimizar mucho, ya que no vamos a tener plena seguridad de cómo es el suelo, que finalmente es lo que va a controlar el diseño. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias a todas las personas que se conectaron. Si tienen alguna otra consulta, pueden escribirme directamente a mí y yo les paso las consultas a Arcelor. Sin más, damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Para nosotros es de suma importancia saber su opinión. Y de nuevo, gracias, Paulina, por su tiempo, por compartir conocimientos con nosotros y a Nivis también. Sin más, entonces damos por finalizado. Muchísimas gracias y tengan todos y todas muy buenos días. Gracias. Hasta luego.